mí de verdad es un placer compartir con ustedes, un verdadero privilegio que me dejen entrar a sus casas una semana más a través de este medio. Y quiero que esta semana me acompañen con su Biblia, ya sea que la vayan a traer, que la abran, que la enciendan, porque vamos a leer y quiero que pongamos atención a esta historia. Esta es la muerte de Lázaro y para eso vamos a ir a Juan capítulo 11 y vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 5. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muertes, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y quiero que pongamos atención a estos primeros 5 versículos, porque nos habla de la relación que tenía Jesús con la familia de Lázaro. Porque dice que él los amaba. Entonces realmente se esperaba que Jesús hiciera un milagro al enterarse de la situación que estaban atravesando. Y es que realmente cuando existe un lazo de amor, no es necesario pedir un favor. Es suficiente con dar a conocer la necesidad. Porque dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero dentro de estos versículos también me daba mucha risa porque lo leía y me decía: chica, nos está terminando de contar la historia, nos está haciendo un verdadero spoiler, como cuando alguien te cuenta el final de una película o una serie. Porque dice en el versículo 4, dice: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, nos está diciendo cómo va a terminar, que va a terminar en la gloria de Dios y no va a terminar en muerte. Continuamos leyendo en el versículo 6. Dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y quiero que hagamos acá, porque a través de sus acciones Jesús demostró que su retraso era necesario, que no era a los tiempos de un ser humano, era el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso el Hijo de Dios iba a ser glorificado. A través de sus acciones o de sus decisiones, la gloria iba a ser mayor para Dios. Y vamos a continuar leyendo hasta el versículo 16. Dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Y quiero que notemos aquí cómo los mismos discípulos dudaron de las decisiones de Jesús al regresar a Judea. Porque, ¿qué acaso no fue el mismo Jesús quien recibió a Lázaro y le dijo: regresa porque tu hija es sana? O sea, Jesús pudo haber hecho este milagro a la distancia, pero no fue así. ¿Por qué? Porque era necesario que él ministrara a Lázaro, a sus hermanas, a sus discípulos y a los demás que le rodeaban. Y vamos a continuar leyendo. En el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Y aquí nos preguntamos por qué esperar 4 días. Jesús hizo esto a la luz de una superstición judía de aquel tiempo en la cual decía que el alma permanecía cerca de la tumba por 3 días esperando esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, se entendía que después de 4 días no había ninguna esperanza de resucitación. Y vamos a continuar leyendo hasta el versículo 21. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y quiero que tengamos en mente esto porque podemos ver claramente cómo Marta expresa su desilusión por la tardanza de Jesús. Continuamos leyendo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y quiero que pongamos atención acá porque básicamente Marta está diciendo que no tiene confianza de que Jesús levantará en ese mismo momento a su hermano. Mas ella dice que todavía, que aún así confía en él. Que a pesar de su decepción sigue creyendo en él. Pero no completamente. Yo me pongo a pensar, ¿podemos nosotros decir lo mismo en medio de esta situación, en medio de una decepción? Continuamos leyendo, dice del 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Quién sino Dios para decir algo como esto? Continuamos leyendo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y se imaginan esta declaración, porque me da a entender que si Jesús hubiera estado allí, él hubiera podido sanar a Lázaro. Pero también, por otro lado, podemos ver este último fragmento como una crítica de la supuesta tardanza de Jesús, porque dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Continuamos leyendo. Dice Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiero que veamos aquí que Jesús perfectamente pudo haber hecho este milagro sin que Marta y María creyeran. Entonces, nunca verían la gloria de Dios. Podrían haber visto el resultado final y estar felices con lo que hubiera
sucedido, pero se hubieran perdido la gloria de trabajar junto con Dios para realizar su plan. Continuemos leyendo hasta el versículo 53. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús, creyeron en él. Pero uno de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en unos a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y yo quiero que pongamos atención a uno de los primeros versículos en este fragmento, y que ya es el último, porque dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Quiere decir que todavía había una parte de las personas que le rodeaban que no creían completamente en él. Y quiero que veamos cómo en el resto de este fragmento tenemos dos reacciones. La primera es la reacción de fe. Muchos de los judíos creyeron en él. Y la segunda reacción es la reacción de incredulidad. Yo quiero que nos hagamos una pregunta antes de terminar. ¿Cuál es nuestra reacción a los tiempos de Dios? ¿Podemos seguir confiando y creyendo en él incluso en este tiempo de tormenta? Creo que los planes de Dios son perfectos. Son siempre para bien. Y podemos regresar al versículo 25 y 26 rápidamente, se los voy a leer. Dice lo siguiente. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, el final de este fragmento nos hace la pregunta: ¿crees esto? Y yo les pregunto: ¿creen esto? Porque realmente nuestra reacción, ya sea nuestra reacción de fe o nuestra reacción de incredulidad, va a afectar a los que nos rodean, así como los judíos regresaron para contar lo que Jesús había hecho. Los que nos rodean pueden regresar a contar lo que Él ha hecho en nosotros, pero hoy queda en nosotros apoyar a que más personas crean en Él o a que más personas estén en contra de Él. Ha sido para mí un verdadero privilegio estar compartiendo una vez más con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos a todos muy pronto. Feliz noche. Gracias por compartir con nosotros a través del canal del grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo que viene de parte de Dios, que es la eternidad, es tan simple como hacer una oración. Si fuese así, por favor ponte en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram y será un placer apoyarte con oración. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de los mensajes que Dios tiene para tu vida. Si te gustaría hacer una petición de oración, puedes contactarnos a través de las redes sociales, o si deseas enviarlo de forma anónima, puedes hacerlo a través de nuestro sitio web. Todos los links estarán listados en la descripción de este video. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te bendiga.